Bien, jóvenes. Entonces, haciendo un recuento, vamos primero recordando lo que hemos revisado en esta parte, en esta unidad, y lo que hemos revisado desde la unidad anterior. Bien, si recordamos, para poder elaborar y plantear nuestro portafolio, los elementos que van ahí, yo les he planteado los temas y desde la unidad número 2, el origen y la formación de los grandes sistemas económicos, hemos visto primera revolución industrial, segunda revolución industrial. En siguiente tema hemos visto los procesos de unificación de Europa. Cada uno de estos temas que yo estoy nombrando, que son los temas que yo les he proporcionado, hemos indistintamente ido revisando y también hemos planteado trabajos o preguntas en cada uno de los temas. Después de ese tema hemos visto el origen y principios de la escuela clásica. No se olviden puntualizar en la escuela clásica a los pensadores, a Ricardo, Stuart Mill, a Adam Smith. Hemos visto la fase imperialista del capitalismo, el predominio superestatal de las empresas transnacionales, y me interesa que ahí puntualicen sobre todo la consideración de qué es el capitalismo y cómo se convierte en una consideración imperialista. Hemos visto el liberalismo, puntualizar principalmente la libertad del individuo como el centro y el motor de esta perspectiva política fundamentada en la consideración económica del capitalismo. Hemos visto el proteccionismo y el librecambismo. Debe estar claro qué significan los dos términos, la perspectiva propia de lo que es proteccionismo, qué es librecambismo, el resumen del video. Y posteriormente ya hemos entrado directamente a una tercera parte, a la tercera unidad, donde hemos revisado el marxismo como sistema económico. Hemos revisado el origen y principio de la escuela marxista. En la escuela marxista nos hemos detenido porque no hemos revisado solo el origen de la escuela, no hemos revisado solo el principio, sino que hemos revisado argumentos filosóficos sobre la escuela marxista, es decir, lo que es la alienación, lo que es esta relación del proletario con el burgués y la perspectiva de la lucha de clases. Son concepciones desde el principio de la organización del pensamiento marxista. Posteriormente hemos revisado el origen y principios de la escuela neoclásica, puntualizar principalmente cuál es la perspectiva de la escuela neoclásica frente a la escuela clásica, frente a la escuela marxista de economía. Hemos visto la Primera Guerra Mundial, revisamos rápidamente videos sobre la Primera Guerra Mundial, hemos planteado algunos de los elementos, debe estar claro dónde está la Triple Alianza, la Triple Entente, cuáles son los antecedentes de esta Primera Guerra Mundial. Hemos revisado las causas y repercusiones de la Gran Depresión en la economía principalmente latinoamericana, fundamentada desde la economía estadounidense y la Gran Depresión de 1930. Aquí principalmente no se olviden puntualizar qué fue la Gran Depresión y cómo afecta a América Latina. Vimos el origen y principios de la escuela keynesiana, lo revisamos rápidamente. Lo importante es nuevamente puntualizar cómo la escuela keynesiana permite fundamentar, avanzar con la perspectiva y sostener la economía a partir de la caída de la Gran Depresión. Acuérdense que la escuela keynesiana inicia con la visión de lo que es propiamente esta Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y los elementos que hemos puntualizado. Por eso era importante analizar primero estos elementos para entrar al origen y principio de la escuela keynesiana de economía. La escuela keynesiana será crítica de los que ellos, o de que Keynes llame como clásicos, es decir, la escuela neoclásica y la escuela clásica de economía,
fundamentada principalmente en la perspectiva de la visión que se tenía del ámbito matemático, que es uno de los puntos relevantes de la escuela neoclásica, matematizar la economía, generar un ámbito científico para la economía. Y John Keynes introduce una perspectiva que es más del ámbito social de lo que es propiamente la economía. Por lo tanto, vamos a puntualizar ese elemento y puntualizar también la consideración de la prosperidad que se quiere tener y la demanda como el motor de la economía para la escuela keynesiana, dejando de lado un poco la consideración de la oferta. Los planteamientos que confluyen, el elemento del empleo y el rol del Estado que va a introducir Keynes al elemento de la escuela neoclásica. La escuela neoclásica, recuerden que su fundamento propiamente es este individualismo metodológico, este individualismo donde el Estado debe desligarse de las consideraciones de la toma de decisiones en cuestiones económicas. Por lo tanto, el keynesianismo va a introducir esta perspectiva de que la economía no puede ser solo matematizable ni solo la matemática. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Bien, entonces vamos a cerrar esta perspectiva. Vamos a puntualizar, como les digo, estos elementos que va propiamente dentro de la evaluación. Como les he mencionado, escuela marxista, ¿qué elementos hemos puntualizado de Marx? La escuela neoclásica, lo que se contrapone a esta perspectiva, Primera Guerra Mundial, algo de la Gran Depresión, hasta ahí vamos a evaluar, es decir, muy sencillo los elementos que hemos puntualizado. La escuela keynesiana que hay que centrarse en esta perspectiva. La idea que el mercado tiende al equilibrio es rechazada por el keynesianismo. No se olviden de esta perspectiva propia de esta escuela. ¿Con qué vamos a cerrar? Ya centrándonos propiamente en la perspectiva de ir cerrando estas escuelas para entrar posteriormente a lo que será el neoliberalismo, consideración altamente criticada por los procesos de los socialismos actuales, el socialismo democrático, o así llamado socialismo del siglo XXI, es una crítica a las perspectivas de este neoliberalismo. Este neoliberalismo se fundamenta en las escuelas últimas de economía planteadas, de las cuales nosotros hemos un poco venido revisando. Vamos entonces a revisar el tema del origen y principios de la Escuela de Chicago. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, algo que no haya quedado claro, por favor, no se olviden, tenemos tiempo en este momento para esa situación. Si no, continuamos con la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago surge en el Departamento de Economía de la misma universidad. Es decir, que la Escuela de Chicago tiene un cambio de perspectiva. Si nosotros vemos dónde nace la escuela marxista, propiamente Marx, como impulsor de esta perspectiva, inicia su fundamento en el diario vivir de la realidad que se tiene gracias a la revolución industrial. La escuela clásica de economía nace con los filósofos, la escuela neoclásica de economía nace propiamente con la matemática, con los pensadores del ámbito de la matemática. La escuela keynesiana es gracias a este pensador británico John Keynes, y la escuela de Chicago va a nacer en el departamento de economía, es decir, que ya va centrándose el ámbito del estudio económico propiamente en el ámbito, el espacio académico. En este departamento de economía de la Universidad de Chicago.
Es una de las escuelas de pensamiento económico más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, que si nosotros vemos 1930, la Gran Depresión, que Inés estará hablando en el proceso posterior a la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, esta escuela tendrá su punto más alto durante este ámbito de la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Economía, no se olviden, de la Universidad de Chicago. Sus principales exponentes, los pensadores de esta escuela, sus principales exponentes son los siguientes: Milton Friedman y George Stigler, que obtuvieron el Premio Nobel de Economía. Es decir, que la teoría de la Escuela de Chicago o este cambio de perspectiva económica nace de los ganadores del Premio Nobel de Economía. Friedman, 1912, 2006, y Stigler, 1911, 1991. A partir de los años 60, los planteamientos de dicha escuela han influido principalmente en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Los planteamientos de Friedman, que ganaron en 1976 y 1982 respectivamente, influyen directamente en el FMI y en el Banco Mundial. Por lo tanto, las estructuras propias de lo que será esta consideración de el así llamado neoliberalismo, podemos ser críticos. ¿Existe realmente un neoliberalismo o es el mismo liberalismo con un énfasis a las consideraciones de lo que es el Fondo Monetario Internacional, los préstamos del Banco Mundial, las instituciones internacionales o demás elementos planteados también por la perspectiva de estos países netamente capitalistas, pero tienen sus orígenes en estas perspectivas? La Escuela de Chicago estaba basada en la teoría económica conocida como monetarismo. Ya vamos a puntualizar ese elemento. Por lo tanto, esta Escuela de Chicago influye en este Fondo Monetario Internacional y en este Banco Mundial. Vamos a puntualizar algunos elementos más sobre la Escuela de Chicago para ir contraponiendo con las escuelas que hemos revisado. No se olviden que aun cuando es un ámbito propiamente histórico el que nosotros estamos revisando, no es un ámbito ni del todo filosófico ni del todo económico, estos elementos influyen en la perspectiva histórica de los cambios sociales. La Escuela de Chicago, por lo tanto, está basada en lo que se conoce como monetarismo. Se podría decir que el postulado central del monetarismo es que la evolución de la renta está dominada por los cambios de la oferta monetaria. A grandes rasgos, ahí en cuestiones netamente económicas, nuestro ámbito no es el puntualizar, pero es importante entender. Evolución de la renta nacional
está dominada por los cambios de la oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que circula en una economía. Por lo tanto, está determinándose la perspectiva de la Escuela de Chicago, o mejor dicho, está basándose la Escuela de Chicago en que la posibilidad de tener los ingresos, tener esta consideración del Estado en cuanto a la renta, está determinada por cuánto circula, la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Qué quiere decir? Propiamente, si está basado en un criterio monetarista, va a estar determinado la perspectiva de la Escuela de Chicago en el dinero que circula. Hablamos directamente de los depósitos bancarios, la moneda en sí misma, los billetes, todos estos elementos determinan propiamente la perspectiva de la economía. La economía está determinada ya no por los bienes, ya no por la consideración del trabajo, no la relación que tiene el valor, la utilidad que tiene un objeto, sino directamente por el dinero que fluye. Dentro de esta propia consideración. Para comprender el planteamiento monetarista, conviene señalar algunos de los factores que dieron origen a su surgimiento y al auge propio histórico de esta escuela de Chicago. Y la crítica a la revolución o a la perspectiva de John Keynes. Porque esta escuela de Chicago quiere superar la perspectiva del keynesianismo, centrándonos un poco más ya en los ámbitos netamente económicos y va generando la perspectiva de la economía ya en un ámbito no del todo matematizable, no es matemático, pero hay que determinar cuáles son los elementos que realmente confluyen en la economía. Bien, entonces, para puntualizar esta perspectiva, los elementos que dan origen durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, los economistas keynesianos temían una caída de la demanda, por lo que insistieron en la priorización de la política fiscal. No obstante, tras la guerra no solamente se produjo una caída de la demanda, sino que esta aumentó, lo cual llevó a la producción y al empleo que se mantuvieran en niveles altos y estables. ¿Por qué sucede esto? Toda guerra genera un impulso económico, necesariamente. Es decir, si tenemos el problema de que muere demasiada gente, si tenemos el problema de que muchas ciudades quedan devastadas, pero todo ese mismo hecho va generando un impulso económico. Dentro de esta consideración, la guerra no produce esta caída de la demanda, sino que va generando este aumento. Y principalmente el pensamiento keynesiano comienza a priorizar el tema de la inflación. Estos antecedentes, junto a la falta de triunfo absoluto de la propuesta del keynesianismo en el ámbito ideológico, proporciona la necesidad de generar un cambio de perspectiva. Por lo tanto, la visión del keynesianismo cae con el proceso que generó la Segunda Guerra Mundial. Porque recordemos, la Primera Guerra Mundial, después de la bonanza que genera la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucede? Se da la Gran Depresión en los años 30 y el keynesianismo viene como perspectiva ideológica y económica para superar la Gran Depresión. Se da nuevamente una guerra, la Segunda Guerra Mundial, tiene un proceso diferente y supuestamente debía caer bajo la misma perspectiva de la Primera Guerra Mundial. No sucede eso y comienza a tener una caída la perspectiva del keynesianismo. Por lo tanto, ¿dónde se va generando la caída de esta anterior escuela económica que nosotros revisamos? Desde la consideración de la Segunda Guerra Mundial. De aquí
propiamente la Escuela de Chicago comenzará a generar una nueva visión. La cuestión de la oferta monetaria ocupa el lugar central de este monetarismo y la base de la teoría monetaria radica en una ecuación de intercambio elaborada inicialmente por Irving Fisher, la cual se puede puntualizar de la siguiente manera. Esta escuela de Chicago, que está basada, por lo tanto, en el monetarismo, este monetarismo podemos nosotros sintetizarlo en una teoría monetaria que se evidencia de la siguiente manera. Donde M es la cantidad de dinero B es la velocidad de circulación, número de veces que el dinero que forma parte de la oferta es empleada en el consumo de bienes y servicios. Esta escuela de Chicago se va a centrar principalmente en el flujo de dinero. Si no hay flujo de dinero, por lo tanto, la economía va decayendo. No depende solo de ámbitos sociales, no depende solo de ámbitos estadísticos matemáticos, propiamente matemáticos, sino del flujo. Entonces, esta es la velocidad de circulación. Por lo tanto, la cantidad de dinero, la velocidad de circulación es igual al nivel promedio de precios Recuerden que decíamos que en las escuelas subyacentes, las escuelas anteriores, la determinación de la utilidad, el precio que le pongo en la escuela neoclásica al objeto determinaba propiamente la economía. Y evidentemente la oferta era mucho más relevante en el ámbito de la escuela neoclásica, la escuela keynesiana, la demanda. Aquí ninguno de estos dos ámbitos. Aquí va a ser el dinero. Y Q, la cantidad de bienes y servicios. Cantidad. La cantidad de bienes y servicios producidos. El nivel promedio de los precios por la cantidad de bienes y servicios debe ser igual a la cantidad de dinero y la velocidad en la que circula propiamente este dinero en la compra de estos bienes y servicios. Los monetaristas sostienen que debido a que se incrementa M con es decir, que se incrementa la cantidad de dinero con una velocidad de circulación constante y predecible, es de esperarse un incremento de la cantidad de bienes, lo que implica que el nivel promedio de precios se mantenga constante. Nuevamente, si M se incrementa y B es estable, estos elementos incrementan. Y así sucesivamente, donde estará determinado según la variable o las variables que se introducen en la ecuación, propiamente se está determinando que los elementos más relevantes es la cantidad de dinero y la velocidad en la cual circula. Si la velocidad en la cual circula ese dinero tiene una estabilidad, estos elementos van a ser estables, van a ir generándose. Por lo tanto, no está determinado por el mercado, está determinado propiamente por la circulación del dinero. Y en la actualidad, ¿cuáles son los modelos propiamente consumistas? ¿O por qué se plantea el capitalismo dentro de esta perspectiva consumista? Si se están dando cuenta, está determinado por esta misma perspectiva. Si se incrementa la cantidad de dinero y la velocidad de la circulación es constante y se la puede predecir, es de esperarse un incremento en el nivel de
promedio de los precios y propiamente significará que se mantenga constante la cantidad o el nivel de esos mismos elementos. Los monetaristas concluyen que a largo plazo los cambios en la oferta monetaria inciden en la producción, en el empleo, en los niveles de los precios. Por lo tanto, estos elementos, estas variables, determinarán que si hay o no trabajo, determinarán la cantidad de la producción, determinarán el nivel del precio. Si esto va decayendo, el nivel del precio aumenta y también la cantidad de bienes y servicios va mermando. Por lo tanto, esta determinación de la cantidad de los bienes y los servicios y el nivel promedio que tienen los bienes y servicios estará determinado por el dinero. ¿Qué necesita entonces, según esta perspectiva, una economía estable o una economía que pueda tener una estabilidad? Que exista mayor cantidad de dinero y que ese dinero pueda fluir libremente y sea predecible. De todos modos, si nosotros evaluamos esta consideración ya en cuestiones políticas y en cuestiones históricas, va dando paso a la consideración tanto del criterio neoliberal en el sentido de este consumismo que conocemos ahora, porque el consumismo depende, o el consumo de estos elementos va a depender del dinero y el flujo de dinero. Tomando en consideración y cerrando la escuela de Chicago, a grandes rasgos, podemos nosotros ir determinando cuáles son los elementos del avance y cómo se va afianzando en estas perspectivas económicas el criterio del capitalismo. Bien, jóvenes, con eso cerramos esta consideración. Podemos terminar ahí el video.